Buenos días, chicos. Ahí se encuentran. Sí, buenos días. Y bueno, ¿hay alguna duda, pregunta acerca de la tarea, de lo que hemos dejado? Necesito ya me urge que me entreguen todas las prácticas faltantes, por favor, para que yo ya pueda terminarles de evaluar objetivo 3 y 4. La presentación de hoy es corta. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí en la sesión número 10. La vez pasada vimos el presente perfecto. En esta ocasión va a ser casi exactamente lo mismo, solo que de presente vamos a pasar al pasado perfecto. Les digo que es exactamente lo mismo porque tiene la misma dinámica, tiene la misma estructura, solo que en lugar de que el auxiliar esté en presente va a estar en pasado, pero ahorita lo vamos a ver de manera más detenida. Aquí es pasado, me equivoqué. El pasado perfecto es un tiempo verbal que se utiliza principalmente para expresar acciones que ocurrieron con anterioridad a otras que tuvieron lugar en el pasado. En español equivale a yo había callado, tú habías terminado, él había olvidado. Recordemos que en la anterior clase vimos el presente perfecto y en lugar de el verbo yo había era yo he callado, tú has callado. En este caso, el pasado va a estar en el auxiliar, entonces en lugar del verbo haber en presente va a ser el verbo había en pasado. Yo había callado, tú habías callado, él había callado, yo había terminado, tú habías terminado, él había terminado. Yo había olvidado, tú habías olvidado, él había olvidado, etcétera. Entonces, si se fijan, la única diferencia entre el presente y el presente perfecto y pasado perfecto va a ser el auxiliar. El auxiliar, que en este caso es el verbo have, es el verbo haber. Entonces, en el caso del auxiliar en inglés, en lugar de have y has, como lo teníamos en el presente perfecto, vamos a tener el had. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver, dice, se utiliza principalmente para expresar acciones que ocurrieron con anterioridad a otras que tuvieron lugar en el pasado. Expresa el pasado del pasado. ¿Qué quiere decir que expresa el pasado del pasado? Que de por sí ya estamos hablando de que estos tiempos se combinan siempre cuando estamos hablando de un pasado. Entonces es como decir, esta acción pasó antes de una acción en pasado, por eso nos dicen que expresa el pasado del pasado. Aquí, por ejemplo, nada más les coloqué estas oraciones para que observemos su estructura. ¿Qué estructura tiene este pasado perfecto? Tenemos otra vez que se compone por un sujeto, que pues ya hemos visto que es cualquier sujeto, puede ser un pronombre, puede ser una frase, puede ser el nombre de alguien. Después tenemos el auxiliar que en este caso nada más vamos a tener un auxiliar que es el had. Aquí si no nos vamos a hacer bolas porque nada más es un solo auxiliar, no tenemos que estar pensando si es have o has o si es algún otro auxiliar, nada más es uno solo que es el had, que nosotros lo aprendimos como el pasado del verbo tener, pero en este caso combinado con otros tiempos no va a ser ya el verbo tener, sino el verbo haber, pero en pasado. Entonces sería el verbo había. Y tengo mi verbo principal que va a ser en este caso pues cualquier verbo en pasado participio. Recordemos que el pasado participio es la tercera columna en la tabla que subimos en el Facebook. Tenemos primero tenemos una columna que se llama la forma básica o el infinitivo. En la segunda columna es el pasado de todos los verbos, la forma en pasado.
Y la tercera columna es el pasado participio. ¿Cuáles son los pasados participios en español? Para que no se nos olvide, son los que terminan en ado, ido, to, so, cho. Entonces, aquí en este caso, la tercera columna, tenemos aquí el verbo en pasado participio. Aquí en este caso le pusieron been y en el segundo ejemplo, paid, que es el verbo pagar. Y el complemento de la oración. Por lo regular, estas oraciones ya las encontramos combinadas con otras oraciones. O sea, quiere decir que van a ser oraciones mucho más largas, divididas por un conector. Por eso es importante que también en este curso revisemos los conectores, porque el conector le va a dar el sentido a la oración. Entonces ya van a ser oraciones un poco más largas, un poco más complicadas, pero no debemos de perder el núcleo de la oración, que en este caso va a ser el verbo. En este caso, por lo regular nos confundimos porque decimos, ¿cuál es el verbo? ¿El had o el been? Pues van a ser los dos. El primero funciona como auxiliar y el segundo funciona como el verbo principal, como la acción que está haciendo mi sujeto. Entonces, aquí dice, I had been in jail. Yo había estado en la cárcel. Entonces ya no es el verbo yo he, tú has, el ha, es había. Yo había estado. Este been es el verbo to be. Y el verbo to be, pues acuérdense que es uno de los verbos más complicados. ¿Por qué? Porque es un verbo muy irregular, quiere decir que no sigue ninguna regla, entonces va a ser muy diferente en presente y va a ser muy diferente en pasado, y en este caso en pasado participio también cambia mucho, no se parece una forma a la otra. Por eso cuando nos los encontramos en los textos, por lo regular no lo identificamos porque está muy cambiado. Sin embargo, los demás verbos sí se parece, porque nada más le ponemos una terminación o nada más va a ir cambiando algunos detalles. Entonces, esa es la problemática del verbo to be. Por eso el verbo to be le tenemos que poner más atención, nos los tenemos que aprender de memoria, y de hecho es lo único que les pido que se aprendan de memoria, porque lo demás lo podemos ir adivinando en los textos. Entonces aquí dice I had been in jail y she had already paid the internet. Ella ya había pagado el internet. Aquí les coloqué esta palabra, already, que en este caso va a ser el adverbio que me va a dividir mi auxiliar de mi verbo principal, que en este caso va a ser la palabra ya. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos algunas palabras que por lo regular son adverbios de tiempo, y son palabras que se insertan dentro más bien en medio del auxiliar y del verbo? Son palabras que nos pueden confundir porque decimos, ay, también esta será verbo, o el verbo nada más es el had. Entonces estas palabras, como divide al verbo, nos pueden confundir. Entonces, si nosotros nos vamos familiarizando con estos adverbios, ya vamos a saber, número uno, que estamos hablando en un tiempo ya sea presente perfecto o pasado perfecto. Número dos, que me está dividiendo el verbo, o sea que yo voy a circular tanto el had como mi verbo en su forma en pasado participio. Y número tres, que yo tengo que introducir esta palabra que le va a dar sentido a la oración. En este caso es la palabra ya. Ella ya había pagado el internet. Ahora, estas oraciones, si se fijan, les hace falta algo, les hace falta otra oración en pasado. Por ejemplo, si yo les digo, ella ya había pagado el internet, pues se quedan como que falta algo, ¿no? Entonces puedo decir, cuando yo llegué a pagar el internet, ella ya lo había pagado. O cuando yo revisé
la cuenta del internet, ella ya había pagado el internet. Entonces, por eso les digo que por lo regular estas oraciones van acompañadas de otra oración en pasado, por lo regular en pasado. Por eso aquí les dicen expresa el pasado del pasado. En español no, a pesar de que utilizamos estas frases, no tenemos la conciencia de en qué tiempo estamos hablando, simplemente hablamos porque es nuestra lengua materna y no sabemos en qué tiempo estamos hablando. Y sobre todo cuando estamos hablando en tiempos más complejos, como es el caso de los tiempos perfectos. Pasamos a la siguiente lámina y aquí les coloqué otros ejemplos en afirmativo. Recordemos que las oraciones en afirmativo son las que no están ni en negativo ni en interrogativo, o sea, no son preguntas. Entonces aquí tenemos otra vez el sujeto, el auxiliar, el verbo en pasado participio y el complemento. Entonces aquí dice, I had arrived home when you called me. Yo había llegado a casa cuando tú me llamaste. Entonces aquí si se fijan, tenemos el pasado perfecto, el had, el auxiliar had, el verbo, en este caso es un verbo regular, acaba en ed, pero lo voy a traducir como un pasado participio, o sea, va a acabar en ado, ido, 2-8. En este caso, el verbo llegar lo voy a traducir como llegado. Yo había llegado a casa cuando, este sería mi conector, cuando tú llamaste. ¿Ok? Entonces, aquí estamos combinando dos tiempos, un pasado simple y un pasado perfecto. Ahora tenemos, you had studied English before you moved to New York. Tú habías estudiado inglés antes de mudarte a Nueva York. Entonces aquí otra vez tenemos una oración en pasado perfecto combinada con una oración en pasado simple. Entonces, sin esta oración en pasado simple, si yo nada más les dijera, yo había estudiado inglés, pues nos quedamos así como con un hueco de ¿y luego qué? ¿No? Yo ya había estudiado inglés, pero ¿por qué dices eso? ¿No? O sea, hace falta otra cosa, un complemento de la oración. Siguiente ejemplo. I had seen such a beautiful scene. I had never seen such a beautiful beach, perdón. Yo nunca había visto tan bella playa o tan hermosa playa. Entonces aquí igual ya nos están introduciendo un adverbio de tiempo, que en este caso es la palabra never, que es nunca. Entonces esta oración ya podemos observar que pues tiene dos verbos, que es el auxiliar y el verbo en pasado participio, y en medio nos colocan el adverbio de tiempo, en este caso es la palabra nunca. Yo nunca había visto tan bonita playa. Siguiente. Christine had never been to an opera before last night. Aquí en este caso sí también nos están colocando la palabra never para darle más sentido a la oración. Dice, Christine nunca había estado en una ópera antes de ayer en la noche. Entonces, ¿se acuerdan que uno de los usos de estos tiempos era para expresar experiencias sobre todo que nunca habíamos hecho o que estamos haciendo por primera vez, o cuando estamos preguntando si has tenido ya esa experiencia? Entonces, por eso en este caso se utiliza en este ejemplo para decir que nunca había estado en una ópera. Siguiente ejemplo, aquí si se fijan, hay un dato curioso que se va a repetir mi auxiliar had y mi verbo had. ¿Por qué ocurre esto? Porque si se fijan,
El auxiliar de este tiempo va a ser had, que es en este caso el verbo haber en pasado, había, y eligieron también el verbo tener. Entonces por eso se va a repetir como auxiliar had y como verbo en pasado participio had. We had that car for 10 years before it broke down. Nosotros habíamos tenido. Entonces repito, el primer had es el verbo tener en pasado, nosotros habíamos, y el segundo had va a ser el verbo en pasado participio. Tenido acaba en ido. Recordemos las terminaciones de estos verbos, es ado, ido, to, sol. Entonces nosotros habíamos tenido ese auto por 10 años antes de que se descompusiera. Entonces, aquí tenemos también una oración en pasado combinada con esta oración en pasado perfecto. Ahora, si se fijan aquí, tenemos este verbo de 2 palabras también, pero es muy diferente a este verbo de 2 palabras, porque este verbo de 2 palabras tenemos que es un auxiliar y un verbo en pasado participio. Sin embargo, este verbo ya son verbos donde tenemos por lo regular un verbo común y corriente más una preposición. Si ustedes no recuerdan cuáles son las preposiciones en español, se las recuerdo, es como a, ante, bajo, con, contra, de, desde, para, por, sin, según, etcétera, etcétera. Son palabras que nos indican un lugar, que nos indican una conexión entre varias palabras y que se utilizan muchísimo en los idiomas. En el caso del idioma inglés es uno de los temas más complicados, las preposiciones. De hecho, hasta ahorita no lo hemos visto, yo creo que lo vamos a ver hasta inglés 3. Sin embargo, cuando nosotros le ponemos una preposición a un verbo, que también nos debemos de fijar mucho en eso. Si el verbo tiene una preposición adelante, ya va a ser un verbo de 2 palabras, y entonces en el diccionario ya lo debo de buscar como un verbo con esas 2 palabras. Hay veces que lo encuentro en el diccionario así, hay veces que no. En este caso, el verbo breakdown o broke down es el verbo descomponer. Breakdown en presente, broke down en pasado. Entonces también hay que poner mucha atención. Por eso les repetía desde la clase pasada que tenemos que leer toda la oración completa en inglés para que nosotros tengamos un panorama general de la oración y podamos ver si el verbo está solito, si el verbo está dividido, si el verbo es de una palabra, de 2 palabras o incluso de 3 palabras. Entonces, por eso es muy importante que ustedes lean toda la oración completa. Último ejemplo, she had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996. Dice, ella había visitado a sus parientes o a sus familiares japoneses una vez en 1993, antes de que ella se mudara con ellos en 1996. Entonces, si se fijan, esta oración es muy larga, nos las están combinando con un pasado, que es el verbo mudarse, es el verbo moved, también es el verbo mover, pero en este caso es mudarse. Y está en pasado. ¿Cómo sé que está en pasado? Por la terminación ed. Y pues esta oración en pasado se combina con mi pasado perfecto, que es ella había visitado, o sea, lo había hecho antes de mudarse, y como el verbo mudarse está en pasado, por eso utilizamos este tiempo. Cuando voy a hablar de un pasado antes de un pasado, voy a utilizar el pasado perfecto. ¿Cuál sería la forma negativa de este tiempo?
pues aquí tenemos su construcción. Nada más tenemos que convertir mi auxiliar en negativo. Tenemos el auxiliar hadn't, que bueno, ya sabemos que es cuando se junta el auxiliar had más la partícula not. Le quito la O a la partícula not, ahí le pongo el apóstrofe, me queda hadn't. Entonces me va a quedar hadn't cuando yo quiera negar en este tiempo. Ejemplos: I hadn't arrived yet when you cut the cake. Dice, yo no había llegado todavía, el yet es el todavía, cuando tú cortaste el pastel. Entonces aquí tenemos un pasado con el verbo cut y otro pasado con el verbo had arrived. En este caso está en negativo. Entonces, si yo quiero negar, si yo quiero decir yo no había hecho algo, nada más lo único que tengo que hacer es colocarle al auxiliar la partícula not. Por lo regular se reduce a una sola palabra, me queda hadn't, y el resto de la oración va a quedar igual. El verbo va a quedar igual, el sujeto va a quedar igual, el complemento va a quedar igual. Siguiente ejemplo, he hadn't never had a dog. Aquí otra vez tenemos la repetición de had, solo que el primer had, que es el auxiliar, lo puedo colocar en negativo. Entonces, él nunca había tenido un perro. Entonces, si yo quiero decir había tenido, voy a utilizar, más bien se va a repetir had. En este caso, en negativo queda hadn't never had. Entonces, si se fijan, ya son oraciones un poco más complicadas, incluso para pronunciarlas. ¿Por qué? Porque nos podemos estar tropezando con las palabras. He hadn't never had a dog. No es una oración que se escuche fluido. ¿Por qué? Porque no son oraciones que por lo regular utilicemos tanto en la vida cotidiana. Sí se da, pero este tipo de tiempos verbales se utiliza más en la escritura. Entonces, a pesar de que sí podemos utilizarlo al hablar, es más raro. Sam hadn't read the rules. Sam no había leído las reglas. Entonces aquí todas estas oraciones deberían de ir acompañadas con otra oración en pasado para que tengan más sentido estas oraciones y podamos entender mejor los tiempos. Ahora me voy a la parte de la forma en interrogativo, que recordemos que las formas interrogativas pues son básicamente las preguntas. ¿Cómo reconozco una pregunta en inglés? Pues con el question mark, que es lo que está al final de la oración, es el signo de interrogación. Entonces, la estructura para preguntar con este tiempo, primero tenemos el auxiliar had, luego tenemos el sujeto, que puede ser un pronombre personal, puede ser un nombre propio, puede ser un sujeto de varias palabras. Luego tenemos el verbo en pasado participio, que si el verbo es un verbo regular, podemos observar que acaba con la terminación ed. Entonces aquí tenemos varios verbos con esa terminación. Y luego tenemos el complemento. Entonces el complemento puede ser que sea una oración en pasado, puede ser que sea un complemento más corto, pero por lo regular sí se va combinando con tiempos en pasado simple. Ejemplo 1. Had you arrived at school when you called me? ¿Habías llegado a la escuela cuando tú me llamaste? Had she read the documents before she signed them? ¿Ella había leído los documentos antes de firmarlos? Entonces es una pregunta. Had you ever visited the US before your trip in 2019?
Dice alguna vez, ¿dónde dice alguna vez? Es el ever. ¿Alguna vez habías visitado los Estados Unidos antes de tu viaje en el 2019? Had they studied Italian before they won an Italian scholarship? Dice, ellos habían estudiado italiano antes de que ganaran una beca italiana. Entonces, si se fijan, aquí tenemos que siempre se va a empezar con el auxiliar had, a menos que tengamos alguna pregunta más específica con las preguntas what, when, which, where, why. Esas preguntas en específico estarían antes del auxiliar para que yo pueda preguntar ya por un lugar, por una fecha, por una persona, etcétera. Pero básicamente esta sería la estructura para hacer preguntas. Si se fijan, siempre la pregunta va a ser un poco más compleja que la afirmación y la negación. ¿Por qué? Porque es diferente su estructura y en medio de los dos verbos va a quedar mi sujeto y eso por lo regular nos puede confundir. Y bueno, ¿cuáles serían los usos de este tiempo? Se utiliza para expresar que una acción se realizó con anterioridad a otra acción que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, dice, so when I got to the party, I realized I had forgotten the gift. Dice, entonces, cuando yo llegué a la fiesta, me di cuenta que había olvidado el regalo. Entonces, aquí tenemos mi verbo en pasado perfecto, tenemos el had y tenemos mi verbo principal en pasado participio. Si se fijan, este verbo es un poquito más difícil porque no acaba con ed. Sin embargo, si ustedes revisan sus columnas del verbo forget, que es el verbo olvidar, tenemos forget, forgot, y en la tercera columna tenemos el verbo forgotten. Luego, en el segundo ejemplo, dice, más bien en el segundo uso, se utiliza para expresar que una acción ocurrió con anterioridad a un momento concreto del pasado. Ejemplo, the snow had already melted by midday. Al mediodía la nieve ya se había derretido. Aquí si se fijan en la traducción, lo primero que traducen es la última parte de la oración y después la primera parte. ¿Por qué? Para que tenga más que tenga más sentido en español, que se escuche mejor la estructura. Entonces dice, al mediodía la nieve ya se había derretido. Si yo digo, ya se había derretido la nieve al mediodía, se oye un poquito más forzado. Es por eso que también podemos hacer eso, invertir el orden en la oración, el orden en las palabras, de tal manera que yo pueda tener una oración más lógica. El siguiente ejemplo dice, he had never seen the sea before that day. Antes de aquel día, él nunca había visto el mar. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Estamos colocando primero la segunda parte de la oración al inicio y después la primera parte para que se escuche mejor. Entonces tenemos aquí mi verbo en inglés, had seen, que lo está separando la palabra never, que en este caso es nunca. Y aquí arriba también, had already melted. También este verbo lo está separando la palabra already, que es el ya. Entonces, es por eso que queda mejor si yo invierto el orden en la oración. Pasamos a la siguiente lámina. Tenemos otros usos. Dice, se utiliza para hacer referencia a una acción que se repitió en diferentes ocasiones
hasta un momento concreto del pasado. Por ejemplo, I visited the Louvre again last week. Dice, la semana pasada visité el Louvre. El Louvre es un museo muy famoso en Francia, entonces por eso la palabra está en francés. Y aquí tenemos que este verbo está directamente en pasado. Y la segunda parte de la oración dice, but you had visited it 3 times already. Es como una conversación. Dice, pero ya lo habías visitado 3 veces. Entonces aquí tenemos el conector but, que es el pero, y ahora sí tengo mi pasado perfecto con el had visited. Y en este caso, el already se colocó hasta el final de la oración. ¿Por qué? Porque se escuchaba mejor de esa manera en la parte del inglés. Luego dice, siguiente ejemplo. Paul sold his car last month because it was old. Dice, Paul vendió su coche el mes pasado porque era viejo, porque ya estaba viejo. ¿Ok? Esa sería mi primera oración. Dice, yes, he had it for nearly 20 years. Sí, lo tenía desde hacía casi 20 años. Aquí tenemos el had, que ya lo vimos. Como en español no se escucha bien, él lo había tenido por casi 20 años, aquí la traducción nos los colocan simple y sencillamente en pasado, para que tenga, se escuche mejor en el español. Ok, entonces eso sería los ejemplos y la presentación del día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla y ahora nos vamos a ir al libro. Entonces nos vamos a ir a la página 74. Vamos a ir leyendo estas preguntas. Ya vamos a pasar a otro tema. Si se fijan, me salté toda una lección. Y nos fuimos hasta la página 74. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué importancia tiene el agua para ti? Explica. Entonces ahí ya es un tema muy personal, ¿qué opinan? ¿Qué importancia tiene? Ahí van a ir anotando. Si no tienes tu libro, saca tu cuaderno y puedes ir anotando en español qué importancia tiene para ti el agua. Por supuesto, en esta lección nos van a hablar de el agua. Dice, ¿qué importancia tiene el agua para la vida de tu colonia, ciudad, país y del mundo? Entonces, la primera es de manera personal, ¿cuál es la importancia del agua para ti? Y en la segunda pregunta, ¿qué importancia tiene ya, pues en general para tu comunidad, tu colonia, tu ciudad, tu país y en general el mundo? ¿Qué importancia tiene el agua? Entonces van a ir anotando sus respuestas. La tercera pregunta, ¿de dónde viene el agua que sale de la llave? ¿O cuál es el origen del agua que podemos consumir? Entonces ustedes ahí van a anotar lo que ustedes piensen. No importa si está bien, no importa si está mal. Ustedes ahí anoten lo que ustedes piensen o lo que ustedes han aprendido en materias como química, biología. Y la última pregunta, ¿sabías que el agua que puedes tener en un vaso de agua es muy vieja o viene de algún lugar muy lejano? Entonces ahí pues nada más poner sí sabía o no sabía, no tenía idea. Y nuestro texto del día de hoy comienza en esta misma página, se llama The Water Cycle, que es el ciclo del agua. Y si ustedes se fijan en esta lectura, ya vamos a tener verbos de más de una palabra. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos el texto.
¿Cuál sería una palabra clave en el texto? Pues por supuesto que sería la palabra water, que lo vemos pronunciado de diferentes maneras en el inglés. La palabra water, que es agua, si se fijan va a ser una palabra clave. Si yo no sé esta palabra que se encuentra en el título, pues no voy a saber nada del texto porque no voy a tener idea de que está hablando del agua en general. Entonces va a ser una palabra clave que se va a estar repite y repite durante el texto. Entonces vamos a enfocarnos ahorita tanto en los verbos como en los conectores, que los conectores ya tiene tiempo que no los vemos. Entonces aquí dice, the water in your glass may have fallen from the sky. Entonces aquí ya vamos a tener un verbo de 3 palabras. Tenemos may have fallen. Entonces van a circular todo este verbo. Si no tienes tu libro, anota todo el verbo y haz una lista de todos los verbos que tiene esta lectura. Entonces, el agua en tu vaso pudo haber caído del cielo. Entonces, si se fijan, el verbo es pudo haber caído. Entonces tenemos este verbo de 3 palabras. Dice, como lluvia justo la semana pasada. Dice, but, aquí con otro color vamos a poner el but, que es mi conector. Y si se fijan, está conectando 2 oraciones porque tenemos una coma. Entonces no ha terminado la oración, continúa. Entonces este but va a ir de otro color, pero que es un conector. Dice, but the water itself has been around. Entonces aquí tenemos otro verbo, el verbo es has been, y si se fijan son verbos que acabamos de ver en la clase pasada. Si mi auxiliar está en presente, pues es presente perfecto, entonces voy a circular has been. Dice, pero el agua en sí misma ha estado alrededor, has been around, pretty much as long as the earth has. Dice, tanto tiempo como la tierra lo ha estado. Entonces aquí el verbo otra vez es has. Dice, when the first fish crawled out. Aquí vamos a tener otro conector que va a ser el when. ¿Cuándo? Dice, cuando el primer pez salió del océano a la tierra, aquí el verbo va a ser crawl out. Vamos a circular crawl out. Dice, a la tierra, dice, your glass of water was part of the ocean. Tu vaso de agua era parte del océano. Entonces aquí tenemos el verbo to be en pasado, van a circular was. Era. When the brontosaurus walked through lakes. Cuando el brontosaurio, aquí el verbo va a ser walk through, avanzó hacia los lagos, alimentándose de plantas. Entonces aquí el verbo walk through. Y también el verbo va a ser feeding, alimentándose de plantas. Dice, your glass of water was part of those lakes. Tu vaso de agua era parte de esos lagos. Entonces otra vez tenemos el verbo was. Y al inicio de la oración tenemos otro when, que lo van a localizar como un conector, otra vez when, cuando. Otra vez iniciamos la oración con otro when, lo van a localizar como conector del mismo color que están poniendo los conectores, cuando los reyes, princesas y caballeros y sotas tomaron una bebida
De sus pozos, el verbo es took, tomaron. De sus pozos, dice, your glass of water was part of those wells. Dice, tu vaso de agua era parte de esos pozos. El verbo es was otra vez. Entonces, si se fijan, por lo regular en los textos, los verbos son muy repetitivos. Si nos hablan del verbo tú bien pasado, se va a estar repitiendo. Si nos hablan de algún tiempo compuesto, se va a estar repitiendo. Entonces, por eso es más fácil localizar los verbos, porque ya tengo el primer verbo, pues seguramente se va a repetir. Entonces lo vuelvo a buscar y lo vuelvo a encontrar. Luego en la siguiente oración dice, the earth has a limited amount of water. Dice, la tierra tiene una cantidad limitada de agua. El verbo es tiene. Aquí voy a circular el verbo has. Aquí tenemos el verbo has. Ahora, aquí sí es un ejemplo. Si tengo yo el verbo has, tengo que ver si el has está solito, si el has va acompañado de otro verbo. En este caso, si se fijan, en ningún lado veo otro verbo. Aquí me puedo confundir porque esta palabra acaba con ed, entonces lo puedo confundir con verbo, pero en este caso es un adjetivo porque dice, la tierra tiene una cantidad limitada de agua. Entonces en este caso es limitada, no es verbo. Nos está diciendo cómo es el agua. Siguiente oración dice, that water keeps going around and around and around and around, etc. Dice, el agua corre y corre alrededor y alrededor y alrededor in what we call the water cycle, en lo que nosotros llamamos el ciclo del agua. Entonces, ¿cuáles serían los verbos aquí? El verbo keeps going, y el verbo call. Si se fijan, aquí nos está diciendo de qué está hablando el texto, otra vez del ciclo del agua. Entonces, si yo observo, si yo escaneo ya la siguiente parte del texto, va a ser más fácil porque dice, this cycle is made up of a few main parts. Entonces aquí tenemos otro verbo, to be, is, y made up es otro verbo. Está hecho, más bien aquí podríamos traducirlo como este ciclo está compuesto o se compone de estas partes principales. Entonces vamos a circular is y made up, las tres palabras. Y entonces si yo escaneo el texto, tenemos evaporation, condensation, precipitation y collection. Si se fijan, estas palabras son cognados. ¿Por qué? Porque tienen la terminación tion, porque se parecen mucho al español, porque a lo mejor ya es un tema que yo ya manejo, es un tema básico. Entonces ya sé que evaporation es evaporación, condensation es condensación, precipitation es precipitación y collection es colección, o más bien en este caso va a ser como recolección mejor. Entonces tenemos estos cuatro principales partes de este ciclo, y aquí abajo tenemos un esquema. Parte del curso es saber cómo esquematizar ciertos temas. Entonces, en este caso es un esquema donde yo debo de colocar rápidamente cuál es la parte de evaporation, donde está la condensation, la precipitation y la collection. Entonces, aquí tenemos A, B, C y D. ¿Cómo acomodarían estas letras a simple vista? Sin necesidad de leer cada una de estas partes. Cuando llueve, ¿qué sería? Aquí en la flecha. Cuando sube otra vez el agua, ¿qué sería? Y en el agua, ¿qué sería?
A ver, pongan sus letras, ¿cómo les quedaría? ¿Ya las tienen? Al que quiera participar. Entonces, si se fijan en la nube, sería condensation, ¿no? Tendrían que poner la letra B. ¿Por qué? Porque ahí se está condensando esta parte de las nubes y entonces ahí ya se está empezando a generar lo que es el agua. En la parte de la flecha, ¿qué sería? ¿Alguien que ya lo tenga? Precipitación. Exactamente, precipitation. Entonces aquí sería la C, la letra C. Repito, en la nube sería la letra B, en la flechita sería la letra C. Cuando ya está en los lagos, en los mares, en los ríos, ¿cómo se le llamaría? Collection, ¿no? Porque ya está el agua recolectada, ahí ya se junta. Entonces vamos a poner la letra D en collection aquí en el agua. Y cuando vuelve a subir, va a ser evaporation. ¿Vale? La A, exactamente. La evaporation. Entonces van a poner la A. Y lo que ustedes van a hacer ya en su casa, pues van a seguir circulando los verbos en estas partes donde nos van a explicar exactamente qué es la evaporación, en qué consiste la condensación, en qué consiste la precipitación y en qué consiste la recolección. Nos vamos a la siguiente página y en esta página dice coloca en la parte de abajo de cada ilustración el nombre que corresponda a cada paso del ciclo del agua. Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Van a poner en inglés el ciclo del agua. La primera, donde vemos la lluvia, ¿cómo se llamaría en inglés? Lo van a colocar aquí. En la segunda, donde vemos que se está evaporando el agua, ¿qué le pondrían? En la tercera, que es como un lago muy grande, ¿qué le pondrían aquí en inglés? Y en la cuarta, que tenemos aquí poquito espacio, donde están las nubes condensándose, ¿qué le pondrían en inglés? A ver quién ya lo tiene. La primera, donde está lloviendo, ¿cómo le ponemos? Condensación. No, condensación es cuando ya tenemos las nubes. Cuando llueve es precipitation. Entonces aquí van a poner precipitation, porque así se escribe. Precipitation. Luego, cuando se evapora, o bueno, nos vamos a la de abajo, porque vamos a respetar el ciclo. Cae la lluvia y entonces se va a colectar, ¿no? Se va a recolectar en algunas zonas. ¿Cómo se le llama cuando ya tenemos el agua toda junta? En inglés, ¿nadie? Collection. Exactamente, collection. Entonces aquí lo van a colocar. Recuerden que collection es con doble L. Entonces aquí lo van a anotar. Luego, cuando esta agua se vuelve a evaporar, ¿cómo le vamos a llamar? Dicho, compañera, condensation. Se condensa toda esta agua ahí. Condensation. ¿Cómo se escribe? Condensation. Condensation. Y el último sería cuando se evapora esta agua, entonces no está en orden, porque sería después de la collection. Entonces, cuando se evapora, le vamos a poner evaporation, ¿ok? Evaporation. Se escribe evaporation. Ya después de que tenemos correcta la página 76, aquí mismo nos dan las indicaciones para el siguiente ejercicio, donde tenemos que poner verdadero o falso en las siguientes oraciones. Entonces aquí tenemos, dice, en número 1, en el texto se dice que cuando los brontosaurios caminaban por la tierra, hay posibilidades de que el agua que ellos bebían en esos tiempos
esté presente en un vaso de agua que tomas el día de hoy. ¿Esto es verdadero o falso? De lo poquito que leímos, es que tenemos que poner según lo que nos dijo el texto. Entonces, si se fijan en el texto, nos dieron esa información, que es exactamente la misma agua que en esa época tomaban esos animales, es la misma agua que estamos tomando ahorita. Entonces vamos a poner aquí verdadero, una V, y aquí en la línea nos piden en qué línea del texto, o sea, tendríamos que numerar las líneas del texto, en qué línea se encuentra en específico esa información. Entonces eso después ya lo hacen ustedes. Número 2, se dice que el planeta tiene un número limitado de agua. ¿Verdadero o falso? Según lo que leímos. Verdadero, ¿no? Porque nos dice que como es la misma agua, pues sí hay un número limitado de agua. O sea, no es de que podamos conseguir, aparte del agua que ya está, podamos generar otra. Entonces aquí vamos a poner verdadero. En la número 3 dice, las plantas sudan y la gente perspira. Aquí sería al revés. La gente es la que suda. Entonces aquí le vamos a poner falso en la tercera. Falso porque es al revés. Nosotros somos los que sudamos. Número 4, la evaporación es cuando regresa el agua a su estado líquido. La evaporación es cuando el agua regresa a su estado líquido, no, al contrario, la evaporación es cuando el agua se pone en estado gaseoso. Entonces sería falso. La número 4, falso. Ahí se van desfasando un poco los paréntesis. Entonces vayan contando cuál es la 4. Número 5, la precipitación ocurre cuando hay tanta agua condensada que el aire ya no puede aguantar más. Sí, por eso llueve, porque ya el agua, la nube está tan cargada que pues tiene que precipitar. Entonces aquí sería verdadero. En la número 5 es verdadero. Número 6. La condensación se puede demostrar incluso con un vaso de agua en casa. Si ustedes leen en la parte donde dice condensation, sí nos ponen ese ejemplo de que si ustedes colocan un vaso de agua en un día caluroso y lo dejan ahí, sí pueden observar que a lo mejor vemos algunas gotitas en todo el vaso. ¿Por qué? Porque ya evaporó ese vaso sin necesidad de que yo lo ponga al fuego. Entonces, en este caso, en la 6 sería verdadero. En la número 7, la recolección es el regreso de agua a los océanos, lagos o ríos. Pues verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí ya tenemos todo el agua ya junta, entonces va a ser verdadero. Número 8, el paso de la precipitación es cuando los animales y las plantas aprovechan para proveerse de agua. Repito, el paso de la precipitación es cuando los animales y las plantas aprovechan para proveerse de agua. Es falso porque no es la precipitación, es la recolección. Entonces esa sería falso. La número 8, falso. La número 9 dice, de acuerdo a la lectura, el agua tiene un ciclo que se repite. Si se fijan, por eso es un ciclo, porque es un círculo que constantemente se va a estar repite y repite, entonces es verdadero. Y el número 10, que se refiere al ciclo del agua, pues sería verdadero, porque nos están poniendo las diferentes etapas. Y en las oraciones de aquí abajo nos indican, dice, en el texto hay descripciones y una secuencia. Anota una D si es descripción o una S si es secuencia. ¿Cómo sabemos la diferencia entre una y otra? Pues una descripción
pues nos va a dar las características de lo que nos está describiendo, nos va a dar datos, nos va a definir. Y una secuencia nos va a decir, primero es una cosa, después es otra, o cuando nos ponen en listado varias circunstancias, varias situaciones, sería una secuencia. Hay algunos textos donde nos ponen diversas secuencias y ¿cómo podemos saber si hay secuencia en un texto? Pues por medio de los conectores. Por ejemplo, si tenemos primero, segundo, tercero, o en primer lugar, o posteriormente, o finalmente, todas esas palabras nos están indicando secuencia. En este caso, en el texto, pues es más sencillo porque como tal no tenemos esos conectores, pero sí tenemos a lo mejor enlistadas varias palabras, o en el caso de las descripciones, pues nos están definiendo, nos están dando características de algunos conceptos. Entonces, esa sería una descripción. Entonces, en el puntito número 1 dice evaporación, condensación, precipitación y recolección. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea una secuencia o una descripción? ¿Secuencia? Si se fijan, exactamente, si se fijan, como nos están enlistando, en este caso, pues las diferentes etapas del ciclo del agua, pues sería una secuencia. Entonces le vamos a colocar una S de secuencia. Luego, es cuando el agua se encuentra en lagos, mares o ríos y sube por el aire o atmósfera en forma de vapor. Aquí nos están dando una descripción o una secuencia. Si se fijan, nos están describiendo. Es una descripción porque nos están diciendo de qué se trata. Entonces más bien vamos a poner una D de descripción. Luego tenemos, dice, la transpiración es lo que hacen las plantas para dejar agua. Entonces, si se fijan, también es otra descripción. Nos están describiendo qué es la transpiración. Entonces, aquí vamos a poner una D de descripción en el puntito número 3, D de descripción. Luego, el agua del planeta es el mismo, o es la misma, limitado, y pareciera estar circulando. Entonces, si se fijan, esta sería también una descripción. Nos están diciendo de qué se trata el agua, cuánta cantidad hay, o sea, nos están describiendo. Y luego la última dice, llega un momento en que tanta agua en la atmósfera hace que vuelva a caer en varias formas. Entonces aquí sería también una descripción. La única secuencia sería la primera. Todas las demás son descripciones. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Entonces, si nos vamos a la página 78, aquí lo que tenemos que hacer es relacionar las dos columnas colocando la definición de estos verbos. Si se fijan, son verbos que yo les mencionaba antes, son verbos de 2 palabras que pues la segunda palabra por lo regular cambia un poco el significado de la primera palabra. Estas segundas palabras se les llaman preposiciones, que se los comentaba yo en la presentación, y pues todos estos verbos, algunos, creo que la mayoría, se encuentran en el texto del ciclo del agua. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es relacionar ambas columnas. Les voy a ayudar porque estos verbos, si ustedes los buscan en su diccionario virtual, o una de dos, o tienen muy pocos significados, o de plano no va a venir
no va a venir el verbo junto con la otra palabra. Por lo regular vienen solitos, o si viene con la otra palabra nada más tiene un significado. Entonces tendríamos que buscar diccionarios o más especializados o más grandes donde nos puedan dar el significado de estas palabras completas. Entonces, en la número 1 dice walked through. Si se fijan, la primera es el verbo caminar y está acompañada por la preposición through. Entonces, si yo busco a qué se refiere en la segunda columna, se va a referir a avanzó, porque si se fijan, aparte, este verbo está en pasado, entonces es avanzó. Y aquí este verbo lo pueden encontrar cuando habla de los brontosaurios. Entonces, la número 1 la van a poner aquí donde dice avanzó, ¿ok? Nos vamos al número 2, que es going around. Going around lo vamos a traducir como ir por ahí. Entonces aquí le vamos a poner el número 2, ir por ahí. Going around. Y este verbo se refiere a cuando nos habla del agua, que el agua va por ahí, por allá, y el ciclo y regresa y es la misma agua, entonces va por ahí. El número 3, hits up. Entonces, hit es el verbo calentar y up es el verbo subir, entonces se refiere a que la temperatura sube. Entonces, le vamos a poner 6. Hits up. Luego, la número 4, tenemos turns into. Lo vamos a colocar. Déjenme ver. Así, se convierte. Aquí le vamos a poner se convierte, aquí número 4, turns into. Si yo busco solito el verbo turn, es el verbo voltear o dar vuelta. Pero turns into, ya junto, ya es convertirse. Número 5, gets cold. Entonces, si se fijan, cold es frío y así pueden ser. Entonces la número 5 la van a poner aquí, donde dice enfriarse, gets cold. Número 6, getting back, que es el verbo regresa. Aquí donde dice regresa le vamos a poner la número 6. Luego la número 7, changes back. Change es cambiar, entonces tenemos que buscar algo muy parecido y aquí viene cambia. Entonces aquí vamos a poner la número 7, cambia. Número 8, turns back. Aquí le vamos a poner regresando. Turns back, regresando. Luego tenemos la número 9, falls back. Y es cae o regresa. Falls back. Cae o regresa. Y aquí también se refiere a cuando cae el agua precipitada, utilizan este verbo, cae o regresa a estos depósitos de agua. Número 10, end up. Entonces aquí lo vamos a poner como se detiene en. End up, se detiene en, que es la última. Aquí le vamos a poner el número 10. Número 11, run over, que es correr o regresar. Run over, correr o regresar. La número 11. Y número 12, crawled out, que sería la que queda, que es el verbo brincar. Crawl out. Ok, entonces les voy a repetir rápidamente cómo quedaron los números por si se les fue alguno. De arriba hacia abajo tenemos 3, 12, 7, 8, 9, 4, 11, 1, 2, 6, 5, 10. ¿Hay alguien que quiera que le repita? No, maestra. No, profe. ¿No? ¿Nadie? Ah, Caro. Caro otra vez quiere que le repita. Otra vez empiezo. De arriba abajo. 3, 12, 7,
8, 9, 4, 11, 1, 2, 6, 5, 10. ¿Ok? De nada, Caro. Entonces les voy a dejar la siguiente práctica. Me van aquí en la pantalla pueden ver. Vamos a trabajar con esta lectura de chewing gum. En la imagen, ¿de qué van a hablar? Pues del chicle, chewing gum, así se dice chicle, que si se fijan quiere decir goma de mascar. Eso es lo que significa chewing gum. Nosotros lo conocemos más como chicle. Y lo que quiero que me hagan en esta lectura es que me circulen los verbos y que me identifiquen con otro color los conectores. Si no recordamos los conectores, lo que voy a hacer es, yo creo que voy a subir alguna lámina donde tengamos algunos conectores para que no se confundan. Entonces estén al pendiente en Miss Help porque les voy a subir alguna lista de conectores. Creo que ya les había dado yo alguna. Entonces me van a hacer la página 81, 82, van a contestar la 83, la 84 y la 85. En la página 83 tenemos una tabla donde tenemos que realizar lo que realizamos la clase pasada, que es traducir las frases que aquí están identificadas en el texto. Entonces tienen que traducir las frases. Recordemos que las frases no llevan verbo, entonces es un poquito más fácil traducirlas. En el siguiente ejercicio es llenar estas flechitas con el sujeto y el objeto. ¿Por qué? Porque nos están dando el verbo. Entonces lo que tienen que buscar en el texto es el verbo para que ustedes puedan identificar de quién está haciendo la acción y cuál es el objeto, o sea, el resto de la oración, y eso lo ponen en español. El verbo está en inglés, pero ustedes tienen que poner en español tanto el sujeto como el objeto, como lo pueden observar en los ejemplos. Y en la página 85 tienen que leer el párrafo que está aquí arriba, que dice making the chewing gum, como hacer la goma de mascar. Y entonces es un texto donde les dan como los pasos. Es un texto que lleva una secuencia. Entonces lo que tienen que identificar es en las imágenes cuál va primero y cuál va después. Entonces está muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es ponerle numeritos, número 1, número 2, número 3, número 4, cuál es la imagen que corresponde según las instrucciones que les dan acá arriba en el parrafito que está en la página 85. Entonces, repito, su práctica es de la 81 a la 85, donde no tenemos ejercicios, es circular verbos e identificar los conectores. Y en las siguientes, pues hacer los ejercicios correspondientes. ¿Hay alguna duda con la práctica? En la nube, ¿qué sería? ¿Con la clase? No, ninguna duda, gracias. No, prof, ninguna. No, ninguna. Ninguna, entonces No, voy ninguna, a proceder. gracias. Entonces, pues bueno, eso sería todo por la clase. Muchas gracias por asistir. Me parece que ya la siguiente clase sería, yo creo que ya la última clase, porque quiero dejar como una clase de colchón para los que van atrasados. Entonces yo creo que ya la próxima clase sería la última clase. Entonces es importante que acudan a la siguiente clase para pues ya ponernos de acuerdo en cómo va a estar el cierre del semestre. Y pues bueno, mucha suerte, pónganse al corriente y gracias por asistir a esta clase. Nos vemos la próxima semana.